Análisis para el caso 5. En este caso tenemos un circuito en serie compuesto por los siguientes elementos. Panel 1 de 3 voltios y 150 miliamperios, panel 2 de 5 voltios y 160 miliamperios, un mini motor de corriente directa, una resistencia fija de 10 ohms y un potenciómetro de 10 kilo ohms. Este es un circuito en serie donde los voltajes de los paneles se suman, lo que nos da un valor teórico de 8 voltios bajo condiciones ideales. Estos paneles convierten la energía solar en eléctrica, que a su vez alimenta el motor. Pues el potenciómetro regula la corriente que llega al motor y la corriente total del circuito está limitada por la capacidad del panel con menor corriente, o sea que en este caso es 150 miliamperes. Como primer parte de la práctica, medimos el voltaje en diferentes fuentes de luz, donde el mayor voltaje se alcanzó en la luz solar directa, mientras que los menores se alcanzaron dentro del laboratorio. Después medimos el voltaje del circuito sin conectar el motor, lo que nos dio como resultado 9.19 voltios, ya que este valor se aproxima al máximo teórico y no había una carga significativa como el motor que consumiera energía. Luego conectamos el motor y medimos el voltaje en el motor con el potenciómetro en cero, el cual nos dio un total de 0.15 voltios y este valor es bajo, ya que al estar el circuito conectado en serie, parte del voltaje se distribuye en los demás elementos del circuito. También medimos el voltaje en la resistencia de 10 ohms. Con el potenciómetro en cero, el voltaje fue de 1.19 voltios, y esto ocurre debido a la caída de voltaje proporcional al flujo de corriente que atraviesa la resistencia, según la ley de Ohm. Y con el potenciómetro ajustado a 10 kilo ohms, el voltaje sobre la resistencia fue 0 voltios, ya que prácticamente no fluye corriente debido a la alta resistencia en el circuito. Y esta explicación se puede ver reflejada en el voltaje sobre el potenciómetro, donde ajustado a 0, el voltaje fue de 0.16 voltios, reflejando una mínima caída de voltaje, ya que la resistencia adicional es muy baja. Y con el potenciómetro en 10K, el voltaje fue 0, ya que prácticamente se tuvo la corriente en el circuito. Luego, al medir la corriente total en el circuito, vemos que con el potenciómetro en 0, el circuito permitió una corriente máxima de 85.1 mA, lo que explica las caídas de voltaje observadas. Mientras que con el potenciómetro en 10 kilo ohms, la corriente mínima fue de 0.7 mA, lo que llevó a caídas de voltaje cercanas a 0. Luego medimos la resistencia que permitía una corriente inicial suficiente para arrancar el motor, lo que nos dio una resistencia de 0.109 kilo ohms. Y al medir la resistencia cuando el motor alcanzó su velocidad máxima, bajó a 0.019 kilo ohms, ya que el motor requería menos energía para mantener su movimiento constante. Y para este caso 5 vimos cómo el voltaje generado por los paneles solares depende directamente de la fuente de luz y cómo la resistencia del circuito afecta el desempeño del motor.